fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Definitivamente estudiar el fenómeno de la religión, ¿verdad? En los seres humanos es algo muy interesante, fascinante, ¿verdad? No importa el acercamiento, si es antropológico, sociológico, teológico, ¿verdad? O meramente una observación sobre, ¿verdad? Los principios y prácticas, ¿verdad? Establecidos por las religiones como institución, tenemos material para estudiar, ¿verdad? A profundidad al ser humano, ¿verdad? Y entender y comprenderle. Usted y yo probablemente somos parte de algún sistema religioso y eso es parte, ¿verdad? De nuestra esencia. Eso está muy bien porque eso es parte de nuestra identidad. En mi caso, ¿verdad? Y en el de la mayoría de los puertorriqueños, pues solemos ser cristianos y creemos en esa institución religiosa. Dentro del cristianismo pues hay distintas variantes o denominaciones, ¿verdad? Católica, evangélica, pentecostal, pero tenemos, ¿verdad? En esencia unos principios basados en el evangelio, en las enseñanzas del Señor Jesucristo y eso forma parte de nuestra esencia. Es interesante porque hablando más propiamente, ¿verdad? En el interior de estos espacios religiosos, hoy en día tenemos un sinnúmero de actividades dentro de estos sistemas religiosos. Esto ha evolucionado y se ha desarrollado a tal punto de que hoy tenemos grandes catedrales, estructuras arquitectónicas fascinantes, tenemos eh, comunidades numerosas, ¿verdad? ¿Verdad? En personas que son fieles creyentes y devotos, ¿verdad? De alguna iglesia particular. Hoy tenemos iglesias modernas, tenemos una diversidad de contenido litúrgico, ¿verdad? Hay una gran variedad y diversidad desde espacios más formales, más clásicos, hasta espacios más contemporáneos, algunos más carismáticos. Hoy en día tenemos, ¿verdad? Para estas generaciones de la posmodernidad, tenemos espacios ambientados, ¿verdad? A los estilos concebidos por estas generaciones, espacios un poco más oscuros, con luces, ¿verdad? Sonidos espectaculares. Yo he visto hasta humo, ¿verdad? En algunos servicios y en algunos cultos. Tenemos una diversidad, ¿verdad? De instituciones que se desprenden, ¿verdad? De la actividad religiosa y aunque no es litúrgica propiamente,
tiene una misión como son las universidades, ¿verdad? Para formar a la juventud y al ciudadano en el conocimiento científico, filosófico, histórico, ¿verdad? A nivel de educación superior. Y es una institución centenaria, ¿verdad? Desde la época medieval la iglesia fundó las universidades, desde los monasterios. Tenemos también muchas ONG, organizaciones sin fines de lucro, que ayudan y dan servicio directo a los ciudadanos más vulnerables. Tenemos espacios educativos como colegios, donde se enseña, ¿verdad?, a nivel de educación elemental, intermedia, superior, a nuestra juventud. Tenemos hospitales fundados por las iglesias. Así es que vemos cómo el impacto de la iglesia, específicamente de la religión cristiana, ha tenido un sabor significativo dentro de la sociedad contemporánea y de la sociedad, ¿verdad?, que nos antecede en el siglo XX y en los siglos anteriores, ¿verdad? Un espacio, ¿verdad?, ocupado, profundo, de ayuda al prójimo, consono con el Evangelio. La iglesia cristiana ha dado grandes teólogos desde las distintas perspectivas. En la iglesia católica tenemos excelentes teólogos, ¿verdad? Dentro de las distintas, ¿verdad? Organizaciones, ¿verdad? O lo que llamamos órdenes religiosas, que han dado grandes pensadores, ¿verdad? Recordamos a San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la orden jesuita, que es una orden de intelectuales que han aportado significativamente al desarrollo de, ¿verdad?, de naciones enteras. Y tenemos distintos carismas y distintas, ¿verdad?, órdenes religiosas haciendo funciones diversas dentro del mundo evangélico. Hemos tenido y tenemos grandes teólogos desde las distintas perspectivas, desde la calvinista, desde la arminiana, desde la pentecostal, desde el protestantismo histórico, ¿verdad? La gama, ¿verdad?, evangélica es un poco más diversa y tenemos teólogos, ¿verdad?, más contemporáneos, y hay una gran variedad, ¿verdad? Pero todos, ¿verdad? Todos, ¿verdad?, del Evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Toman la iniciativa de compartir fe y esperanza. Y todo esto es excelente, positivo a nivel cultural. Tenemos una gran diversidad, ¿verdad? Desde estos espacios un poco más históricos con estos coros, estas corales exquisitas, ¿verdad? De buena música que deleita, ¿verdad?, al gusto auditivo, ¿verdad? Y uno ve cómo la cultura toma su espacio también dentro de la iglesia, hasta elementos más contemporáneos, como lo son el rock, ¿verdad? Bandas para jóvenes y diversos géneros musicales, y todos proclaman lo mismo: el Evangelio, la palabra del Señor Jesucristo. Así es que, en términos generales, desde mi punto de vista, ¿verdad?, no pretendo imponerle mis ideas a nadie, pero desde mi punto de vista, el cristianismo, con todas sus variaciones y modalidades, es fascinante. Es fascinante. Pero hay un distintivo y hay un elemento que le da como el saborcito, el sazón a todo el quehacer religioso, y a todo el quehacer cultico, y a todo el quehacer cultural, y a todo el trabajo social que hace la iglesia, y a todo el trabajo educativo, y a todo el trabajo sanitario, y todo lo que hace la iglesia, que hace en el nombre del Señor Jesucristo, lo hace como un principio, ¿verdad?, que emana de la misma enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese elemento que le da el sabor, ¿verdad? Esa sal de la tierra, que le da ese sabor, que hace la diferencia, ¿verdad? Porque hay instituciones en el mundo muy buenas, que hacen cosas muy buenas. Hay universidades seculares, hay estos hospitales seculares. El mundo tiene excelentes instituciones que hacen grandes aportaciones. ¿Y cuál es el saborcito o el sazón que le da la iglesia, ¿verdad? Más allá de una religión, nos consideramos el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿verdad? La iglesia, ¿qué elemento tiene que la distingue? Una palabra muy profunda, pero muy sencilla: el amor de Dios.
El amor de Dios es capaz de transformar los corazones. El amor de Dios es, ¿verdad?, el matiz del evangelio que impacta los corazones. Porque todas estas cosas, ¿verdad?, no tendrían sentido si las hacemos sin amor. Pero cuando en el nombre del Señor Jesús se hacen estas actividades religiosas con el amor de Dios, con el deseo de compartir fe y esperanza, de que las almas sean salvadas, ese amor a la humanidad, ese amor que nace del mismo Dios, que tuvo Dios con todos nosotros los seres humanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todas estas actividades las hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, con el fin ulterior de que todos conozcan a Jesucristo como su único Salvador, como la alternativa, ¿verdad? Como la provisión de Dios para cambiar los caminos y tornar la mirada al Padre. El amor es fundamental. Miren, el Señor Jesucristo, tomemos el ejemplo de nuestro Maestro, nuestro querido Maestro Jesús, a quien amamos y quien nos amó primero, ¿verdad? Jesús hacía milagros, hacía prodigios, hacía señales que evidenciaban el poder de Dios en él, pero no los hacía para su propio engrandecimiento, porque no era el tiempo del engrandecimiento. Los hacía para glorificar al Padre. ¿Y qué tenía Jesús que lo distinguía de los religiosos del momento, de la época? El amor. Jesús sentía una gran compasión, una profunda compasión, un profundo amor por las almas. Jesús dignificó a los seres humanos, no a algunos, no, ¿verdad?, a los míos, a todos los seres humanos, sin distinción. Vemos el ejemplo de la mujer sirofenicia que le pide un milagro y Jesucristo hizo el milagro. Cuando la gente necesitada le pedían, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesucristo tenía misericordia y hacía el milagro de la sanación. Pero el milagro más grande, el de la conversión y salvación, era el que concedía. Así es que hay diversidad de dones en la iglesia, en las iglesias, en los cristianos. Unos son dones, ¿verdad?, habilidades más, ¿verdad?, más cotidianas. O hay dones extraordinarios, ¿verdad?, dones que Dios da, ¿verdad?, a quien Él quiera, porque reparte. Pero qué hermoso, ¿verdad?, que esos dones se utilizan con el amor de Dios para bendecir al pueblo, para bendecir y honrar en el nombre del Señor. No se hacen para engrandecernos nosotros mismos, ni para nuestra propia gloria ni honra, no, para que los seres humanos, ¿verdad?, los que nos ven y observan, glorifiquen a Dios el Padre por nuestras buenas acciones. Así es que hay maneras diversas ¿verdad?, para trabajar en favor de otros y darle la gloria a Dios, para impactar a los seres humanos y que conozcan a Dios y que le den la oportunidad a Jesucristo de transformar su vida y que sepan y reconozcan que Jesucristo es su Salvador y es el Señor, para la gloria de Dios. Comparto una lectura importante, ¿verdad? Yo siempre la considero muy importante. En 1 Corintios 13 dice el amor verdadero: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo.
de nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, ni se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hablen en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios, las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando sea todo perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. En la Reina Valera dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. De estas tres, la mayor de ellas es el amor. Qué bueno que podemos desarrollar todas nuestras actividades, todo nuestro pensamiento, toda nuestra comprensión a base del amor. Del amor que, reconociendo el amor que Dios ha tenido, que su gracia nos ha cubierto y de la misma manera amamos a los demás y queremos, ¿verdad?, que esa gracia llegue a los demás. Iglesia, recuerda, ¿verdad?, que hay personas que necesitan ser amadas. Visita las cárceles. Hay necesidad de salvación. Hay seres humanos que necesitan, que viven en sufrimiento en los hospitales. Hay enfermedades, ¿verdad?, que debilitan al ser humano, no solamente físicamente, su espíritu y su ánimo. Ahí hay un espacio para compartir con los que sufren, con los que tienen hambre, compartimos nuestro pan, con los que tienen sed, compartimos, ¿verdad?, el agua y sobre todo el alimento espiritual. Con los que tienen necesidad de ser transformados, ¿verdad?, compartimos la palabra de Dios. Hay mucho espacio, ¿verdad? Hay mucho espacio para poder ayudar, para poder, ¿verdad?, glorificar al Padre por medio de nuestro accionar, de nuestra iniciativa, asumiendo algunos retos, ¿verdad? Unos más complicados que otros, pero siempre llevando esperanza y llevando la palabra del Señor que transforma. El apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El amor de Dios transforma la vida y los corazones. Que todo lo que hagamos lo hacemos, ¿verdad?, con excelencia, ¿verdad?, y con nuestras capacidades y dones que Dios nos ha dado para la gloria del Señor, de Dios el Padre. Quizás, ¿verdad?, no puedas de manera física hacer alguna tarea, ¿verdad?, pero puedes orar, puedes pedir, ¿verdad?, por las vidas, por los enfermos, por las personas que conocen, para que Dios tenga misericordia de ellas y permita, ¿verdad?, en su designio que el Evangelio le llegue y que esas vidas sean transformadas. Déjate usar por el Señor para que fluya el amor de Dios de una manera
poderosa y maravillosa, y que el nombre del Señor sea glorificado. Que tengas una excelente noche, que la gracia, el favor de Dios sean siempre contigo. Recuerda, nadie se cruza en tu camino por casualidad. Siempre hay propósitos del Eterno, hay designios del Eterno. Comparte el alimento que sacia el alma, la palabra del Señor, el Evangelio, con aquellos que lo necesitan, y que sea de bendición, ¿verdad? Y de inspiración para otros. Buenas noches y que Dios te bendiga.